actividad. Vamos a pedir a Lilian que rápidamente introduzca, presente a los sponsors de hoy y a continuación comenzamos con la charla. Muchas gracias y bienvenidos. Buenas tardes a todos. Menciono a los auspiciantes y rápidamente paso la palabra. Nuestros auspiciantes es Platino, Sueño Fueguino S.A., desde hace 40 años dedicados a rescatar lo mejor de los argentinos. La empresa se encuentra desde el año 81 instalada en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, abasteciendo calidad al mercado local y aumentando las exportaciones cada año. Sus marcas: Suplesa, Danubio, Náutica, Fiesta, Canon, Regata, Relax, Dálmata, Buckingham Polo Club y Mia Cucina. Lapsa, desde hace 30 años ofrece a sus clientes y partners lubricantes industriales de máxima calidad, eficiencia y rendimiento. Posee subsidiarias en Brasil, Caribe, México y Uruguay. Exporta alrededor de 40 países en todo el mundo. Lisicki Litvin y Asociados es un estudio fundado en el año 87, cuenta con más de 35 años de experiencia ininterrumpida, 10 oficinas en Argentina y una en Paraguay, y más de 430 profesionales. Son referentes profesionales en el área de impuestos, auditoría, consultoría, servicios legales, pymes, servicios actuariales, bancos y servicios financieros. Edelflex S.A., líder en sistema de intercambios de calor, diseño, ingeniería y construcción de plantas llave en mano, para manejo de fluidos de industria de biotecnología y farmacéutica, alimenticia, cosmética y química. Posee filiales en México, Uruguay y Estados Unidos. Risk Group Argentina, fundada en el año 2001, es el principal broker independiente de seguros y reaseguros de Argentina. Brinda soluciones y respuestas calificadas a necesidades corporativas e individuales mediante plataformas innovadoras y productos personalizados. Por intermedio de sus alianzas, tiene acceso directo al mercado internacional. Grupo Ritex, hilandería, tejeduría y tintorería industrial, desde el año 62 en la industria textil. Es una de las empresas más grandes en el rubro. Grupo Ritex, comprometidos a brindar atención personalizada y asesoramiento a sus clientes, aportando innovación permanente. Gaucho, empresa líder en ropa de trabajo. Sus prendas se enfocan en la calidad, el diseño y seguridad del trabajador. Gaucho es el resultado de la unión de un grupo de empresas líderes en la fabricación de indumentaria de tiempo libre, productores de telas, calzados de seguridad y elementos de protección industrial, con una trayectoria de más de 30 años en el mercado local. Nuestros auspiciantes Oro, Tusen, comprometida con la calidad, precio y servicio en la producción y molienda de semillas y especias. Cuenta con plantas de elaboración propias en el partido de Tigre y la provincia de Salta. Petsox, empresa argentina dedicada al diseño y la producción de medias de alta calidad para importantes marcas nacionales e internacionales, y comercialización de medias, ropa interior y de baño bajo licencia Puma y Signia. FB, zapatería Febo, 3 generaciones dedicadas a la venta del calzado de calidad. FB combina su trayectoria con una mirada moderna para mantenerse en constante crecimiento. www.febo.com.ar. Grúas San Blas, empresa argentina enfocada en el área de servicios de grúas, con más de 40 años de trayectoria. Cuentan con sucursales en cada punto estratégico del país y en Montevideo, Uruguay. Vergallo, equipo de profesionales con una amplia trayectoria en el mercado, dedicados a brindar soluciones integrales punta a punta en comercio internacional. Hipoití, empresa familiar fundada en el año 49. Desde entonces siempre se destacan por la altísima calidad de sus hilados. Su planta está ubicada en la provincia de Corrientes. Auspiciantes corporativos: CM Consultores, líderes en el área de planificación fiscal, administración de activos y servicios de Family Office. Avedis, productora de gases, la empresa más grande en el mercado de gases de capitales 100% nacionales. Fuel Group Argentina, logística integral en comercio interior. Rossi Diseño, 25 años amando el diseño. Muchas gracias. Gracias, Lilian. Bueno, si bien nuestro invitado de hoy no necesita mucha presentación, rápidamente voy a hacer, porque corresponde por protocolo. Doctor Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Nueva Mayoría, especializado en análisis latinoamericano, abogado egresado de la Universidad Católica Argentina, analista político, periodista e historiador, miembro de la Academia Argentina de la Historia, de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, del Consejo Argentino de las Relaciones Institucionales, CARI, del Consejo Académico de la Escuela de Defensa Nacional y del Instituto de la Historia Militar Argentino. Publicó 38 libros sobre temas históricos, políticos, militares y regionales. Espero estar actualizado, doctor. Ahora le voy a pasar la palabra al señor presidente de la Cámara Argentina Armenia, Ohanes Boyayan, para que luego le dé palabra al doctor. Gracias. Muchas gracias. Nick, te muteaste. Ahí estoy.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Rosendo, por acompañarnos de vuelta. Parece que hubiéramos apuntado especialmente en este día con tanta cosa compleja política. Espero que nos des algún panorama para que nos deje ver un poco de luz. La cosa, evidentemente, la vemos muy difícil para todo lo que aquellos tenemos una empresa o manejamos negocios, cada vez está más raro. Bueno, aguardamos tu respuesta clarificadora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo voy al punto. 40 años de democracia se cumplen 10 de diciembre del 2023. La que estamos viviendo es la cuarta crisis económico-electoral. ¿Qué crisis económico-electoral? Cuando se articulan al mismo tiempo una crisis económica con descontrol de las variables con un proceso electoral y una situación va interactuando con la otra. Esta es la cuarta porque la primera fue Alfonsín, 89, la segunda de la Rúa 2001 y la tercera Macri 2019. Y esta es la cuarta. ¿Qué sucedió? Es decir, Macri también sufrió este proceso, pero recibió, yo no soy economista, pero lo digo en términos políticos, un cheque gestionado por Trump de 44.000 millones de dólares que le permitió no ganar, pero sí terminar en fecha. Esto es historia contrafáctica. Si Alfonsín o de la Rúa hubieran recibido un cheque con 44.000 millones de dólares del fondo, no hubieran terminado antes. Hubieran terminado cuando corresponde. Bueno, hoy 2023 tenemos una elección complicada, como, ¿no es cierto?, se dio las circunstancias anteriores, una economía complicada, como se dio en los circunstancias anteriores. La pregunta ahora es, y esto para llevarlo a los economistas, bueno, si el cheque de 44.000 millones de dólares está, ¿y quién lo va a poner? ¿No es cierto? Ahora, este es, yo diría, el núcleo del problema, ¿no es cierto?, el problema que tenemos. Bajo la elección. Estamos a 100 días de las PASO. A 100 días de las PASO, pero todavía la elección presidencial, estamos en realidad, ¿no es cierto?, a 6 meses. 100 días de las PASO y 6 meses. En este momento es muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Basta mirar, uno mira los últimos 15 días y es claro que estamos en una crisis que ha tomado velocidad. Si en los últimos 15 pasó lo que pasó, bueno, en 6 meses pueden pasar muchas cosas, ¿no es cierto? Como tema central, yo creo que lo que está haciendo el gobierno a través de su ministro Sergio Massa, intentar de buscar un financiamiento que calme los mercados. No es ninguna genialidad ni originalidad. Buscar un financiamiento. ¿Por qué? Porque obteniendo un financiamiento, esto puede terminar como Macri, no como Alfonsín de la Rúa. Creo que ahí se ubica la cuestión. En este contexto, la elección parece dentro de mucho tiempo, pero igual, conjeturemos sobre ello. En primero, yo digo, por un lado yo puedo decir, miren, acá está entrando en crisis 20 años de política argentina. Porque en el 2003 comenzó el kirchnerismo y comenzó el macrismo. Kirchner asumió el 25 de mayo del 2003 y el 14 de agosto del 2003 Macri ganó la primera vuelta de la elección porteña. A partir de ahí, los últimos 20 años han estado dominados por el kirchnerismo y por el macrismo. Y este ciclo hay algunas señales de crisis de esta forma de organizar la política y el poder. Segunda consideración, ¿no es cierto? Se modifica, la Argentina históricamente ha tenido un bipartidismo imperfecto, no un bipartidismo, pero siempre se ha organizado, casi siempre hay solo 2 excepciones de 1912,
en dos ejes políticos. Generalmente, a partir de 45, uno se estructura con el peronismo y otro con el no peronismo. Y esto también está en tanto de crisis, porque hay un tercer espacio competitivo. Tercera fuerza, cuarta fuerza, siempre hubieron, pero han sido fuerzas que no han tenido capacidad de competir por el poder, como ahora sucede. Es decir, el espacio de Milei es un espacio competitivo, que puede llegar a la segunda vuelta. Y además, veámoslo concretamente, 3 semanas atrás, ¿no es cierto?, Macri dijo, la segunda vuelta va a ser entre Milei y nosotros. Y más acá, el jueves, la vicepresidenta dijo, Milei es nuestro principal enemigo. Ahora, los dos líderes políticos, Macri y Cristina, en 3 semanas dijeron lo mismo. Los dos lo consagraron a Milei, por la razón que sea, como un tercer espacio competitivo, ¿no es cierto? Y creo que en este momento lo es una característica particular. En los momentos, la historia es fundamental para entender los fenómenos. Ahora, es decir, por eso yo comencé poniendo en el contexto. Para mí es la cuarta crisis económico-electoral en 40 años, ¿no es cierto? Ese es, para mí, el nivel de crisis que tenemos en este momento. Y puede tener un resultado u otro, ¿no es cierto? Es decir, uno miraba para atrás y dice, no, el tercero, cuando se acerca la elección, el voto útil, el voto lógico, el voto razonado, hace que el tercero se diluya. La gente no quiere perder el voto. Bueno, esto ha sido así, ¿no es cierto?, en el pasado, pero ahora no es así. El voto es más emocional que racional. Hay una cantidad de ejemplos que podríamos dar que se producen en el mundo occidental de esto, pero en nuestro caso ese es el tema. ¿Cómo, no es cierto?, alguien puede votar a Milei? Sí, hay mucha gente que está votando a Milei y Milei puede ganar. No es va a ganar, puede ganar. Puede llegar a la segunda vuelta. ¿Cuándo sucede esto? Sucede cuando hay una situación de hartazgo en la gente, ¿no es cierto?, que lo lleva ¿no es cierto?, a votar emocionalmente, no racionalmente. Bueno, acá nos encontramos. Miremos muy brevemente los tres espacios, las 3 fuerzas políticas, admitiendo que, ¿no es cierto?, está la PASO en 100 días, la elección en 6 meses y una dinámica económico-social rápida y complicada, ¿no es cierto? El peronismo puede ganar, difícil. Con la tasa de inflación que hay, que pueda aumentar, es muy difícil que un gobierno gane la elección. Pero tiene una pequeña ventana de oportunidad, que es el sistema electoral argentino. Si el primero llega a 40 y tiene 10 puntos de ventaja sobre el segundo, gana en primera vuelta. Bueno, mirá, la oposición está dividida, Milei juntos, y por lo cual puede ser que ninguno llegue a 30. Puede ser. Normalmente esta posibilidad se diluía, ¿no es cierto? Y puede llegar el gobierno a 40, muy difícil con esta economía, ¿no es cierto? Pero si fuera, entonces es poco probable, no imposible. Acá viene otra consideración sobre el peronismo. ¿Qué pasa si el peronismo llega tercero? Que si el peronismo llega tercero, cosa que nunca le pasó en su historia, ¿va a sobrevivir? Yo creo que va a sobrevivir. Yo pertenezco a una generación, como algunos otros que están acá, que decían, bueno, el día que Perón se muera, el peronismo desaparece. Porque los movimientos populistas, muerto el líder, desaparecen. Bueno, no fue así. Murió Perón y el peronismo sigue existiendo. Después dice, no, el peronismo desaparece si pierde una elección
presidencial. Cuando el peronismo pierde la elección presidencial, ahí entonces el peronismo se diluye. La perdió en el 83, cuando fue así, el peronismo siguió existiendo. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir? El tema de sale tercero, desaparece, la historia dice que no obligatoriamente sucede así. Punto por el cambio, ¿no es cierto? Ya acá dije, puede estar produciéndose una crisis de desorganización de los últimos 20 años, kirchnerismo-macrismo. Bueno, vamos a ver. Juntos teóricamente tenía todas las chances para ganar la elección y hoy puede ganarla, pero menos automáticamente como parecía antes. Juntos está mostrando tener una dificultad para articularse políticamente, para generar un liderazgo que lo pueda conducir. Y en este contexto la renuncia de Macri, en lugar de favorecer la unidad, ha operado para hacerla más difícil, ¿no es cierto? Y tiene en este momento, aparte de dos partidos pro y radicales que tienen una visión distinta, ¿no es cierto?, el tema, tiene dos precandidatos, Larreta y Bullrich, que cada vez representan cosas diferentes, ¿no es cierto? Larreta, un proyecto, yo diría, de centro, con algún toque socialdemócrata, y Bullrich un proyecto, llamemos directamente, de centro-derecha. Ahora, y esto, diríamos, en los distritos suele tener problemas. Bueno, las PASO no parecen decisivas para el peronismo y tampoco para Milei. Son decisivas para Juntos porque es el mecanismo que puede permitir resolver algo que se complica día a día, que es la puja entre Larreta y Bullrich por la, ¿no es cierto?, por la candidatura a presidencia. Vamos a Milei. Bueno, yo digo, Milei lo dice todo. Dice, yo soy Trump, Bolsonaro y el Partido Voz de España. Claramente se pone en una línea política que, más allá de la posición que lo tenga, en el mundo occidental es, ¿no es cierto?, muy fuerte. En última instancia, Trump se presenta de vuelta, puede ganar, y Bolsonaro, ¿no es cierto?, sigue en carrera. No hay que olvidar que tiene el primer bloque de senadores en Brasil, el segundo bloque de diputados no ha desaparecido. Bueno, en ese contexto, él se ubica, se autopone en esa línea, también el partido Voz de España, y ahí está. Insisto, es un fenómeno más emocional que se genera por una reedición de aquello que vivimos en la tercera crisis que llamamos económico-electoral, se vayan todo el año 2002, 2003, que dio origen a ese kirchnerismo y macrismo que han dominado la política argentina los últimos 20 años. A ver, Milei es un tercer espacio y tanto Macri como Cristina Kirchner lo han consagrado como un tercer espacio competitivo. Representa, sí, esa línea internacionalmente con la derecha, con el populismo de derecha, ¿no es cierto? Eso claro. Ahora, su votante, 2 cada 3 sus votantes no lo votan por la ideología, lo votan por una actitud social. No le vota para 2/3 sus votantes, si le gusta Trump, le gusta Bolsonaro, no les interesa ese punto. Bueno, para Milei, el próximo domingo, 7, va a ser una fecha importante en términos políticos. ¿Qué pasa el domingo? Elige gobernador Jujuy, Misiones y La Rioja. En Jujuy va a ganar el candidato de Juntos, el candidato que apoya el gobernador Morales, no va a ser sorpresivo. En Misiones, ¿no es cierto?, va a ganar el candidato, ¿no es cierto?, del peronismo disidente o provincial que gobierna la provincia. Y en La Rioja, posiblemente va a ganar el gobernador peronista Quintela, que va por la reelección. Ahora,
muy probablemente Milei sale segundo en La Rioja, desplazando a Juntos al tercer lugar. El candidato a gobernador de Milei es Martín Menem. Martín Menem, hijo de Eduardo Menem, el senador, y sobrino de Carlos Menem, el expresidente. Milei va a potenciar el hecho como un éxito, salir segundo en La Rioja, y va a aprovechar para profundizar una identificación político-económica que él ha empezado a expresar. Yo soy Menem y Cavallo. Mi referencia en la política argentina es Menem y Cavallo. En alguna medida le va a dar razón a la vicepresidenta, que en la clase magistral en La Plata, el jueves de la semana pasada, identificó a Milei como su peor adversario, y además lo identificó claramente con Cavallo. Bueno, ¿qué viene después? Después viene un periodo difícil. El peronismo ya ha mostrado, ¿no es cierto?, su posición, en el sentido de que dos cuestiones. El peronismo tiene una estrategia de poder que es: pierdo la nación, gano la provincia de Buenos Aires. Es una estrategia posible. Ganar la presidencia no es imposible, pero es muy improbable. Ganar la provincia, en cambio, es posible, en alguna medida probable. Porque acá nuevamente vamos al sistema electoral. Buenos Aires elige el gobernador para mayoría simple, por un voto, no hay segunda vuelta. Y si la oposición está dividida, el que está en el poder tiene más chance. Bueno, la oposición está dividida. En la provincia va a ir Juntos con su candidato y Milei con su candidato. Ese escenario aumenta las chances del oficialismo de ganar. Es decir, la estrategia de poder es: nos replegamos para la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional probablemente va a ser de la actual oposición, y esto ya pasó 2 veces en los últimos 40 años. Cafiero gobernador, Alfonsín presidente, 87-89, y de la Rúa presidente, Roncao gobernador, 99-2001. Las 2 veces que se dio esto, se aceleró nuestro retorno al poder. Se aceleró y correspondió, a su vez, a las 2 primeras crisis que yo llamo económico-electoral, ¿cierto? En ese punto. Entonces, yo diría que esta es la estrategia de poder. El otro elemento de la estrategia de poder, que ya está en desarrollo, es lo que dijo salvajemente Aníbal Fernández, pero que otros dirigentes de peronismo lo han mencionado lo mismo con otro lenguaje, ¿no es cierto?, un poco más moderado y más inteligente político. ¿Qué dijo Fernández? Va a correr sangre en las calles, porque va a ganar la oposición, va a hacer el ajuste, la sociedad lo va a resistir, van a reprimir, y eso nos va a llevar a sangre en las calles. Bueno, y si lo dijo lo mismo sin poner sangre, ¿no es cierto? Aún los dirigentes sindicales más moderados, como Gerardo Martín en la construcción, han dicho: bueno, si los empresarios quieren discutir la reforma laboral, vamos a discutir la rentabilidad empresaria. Es decir, poniendo este punto. Sí, es un peronismo que probablemente no va a ganar. Para mí no va a desaparecer, ¿no es cierto? Lo más probable es que no desaparezca, y que ya está adelantando una estrategia de poder. Retengo Buenos Aires, y acá la situación social se va a desbordar, y en eso nosotros tenemos un rol que nos vuelve a poner en alguna medida en el poder, directa o indirecta, o indirectamente, ¿no es cierto? Yo diría que en alguna medida la situación lo lleva al gobierno, que el gobierno, bueno, está tomando el mismo camino de las 3 crisis anteriores: Alfonsín, de la Rúa, Macri, ¿cierto? O Fernández, digamos. El mismo camino de las 3 anteriores. Los 3 fueron a Estados Unidos a buscar el financiamiento para contener la crisis. A Alfonsín no le salió porque su supuesto no se dio.
era que Estados Unidos, con tal que Menem no ganase, porque Menem era un personaje temible, iba a darme el financiamiento para llegar y eventualmente ganar. No funcionó ese razonamiento. De la Rúa, otro tanto. Me van a sostener porque si yo me van a dar el financiamiento. Muy bien, ¿querés revisarlo? ¿Y ya lo guardo? Porque si yo, ¿no es cierto?, caigo, bueno, la situación se va a descontrolar y además puedo arrastrar a otros países de la región. Consiguió antes de un año 20.000 millones de dólares el blindaje, y cuando ya tenía que entrar la última cota, no se la dieron porque consideraron que era inútil el esfuerzo para salvar esa administración. Macri fue diferente, consiguió el financiamiento que necesitaba para terminar, ¿no es cierto? Y lo consiguió por una decisión política de Trump, del presidente estadounidense, ¿no es cierto? Y eso le permitió terminar, no ganar. Y ahora lo que vemos es un gobierno que busca casi desesperadamente esto, de Estados Unidos que gestione el pago adelantado de los ingresos del segundo semestre que entrega el Fondo Monetario, que paguen ahora, en junio, que busca en China que le permitan convertir a dólares las reservas en yuanes, 20 y pico mil millones de dólares. Y yo creo que ahí en Estados Unidos hay incertidumbre en la gestión del fondo. La posición china está clara, no van a permitir, como en el pasado, que se conviertan los yuanes en dólares vendiéndolos en Hong Kong, si van a permitir que se apliquen todos los yuanes a pagar importaciones de China. Y con Brasil también se ha ido a buscar financiamiento, ¿no es cierto? El día de ayer viajó a Brasil a buscar financiamiento. En realidad Argentina, más que, lo que quería era sobre todo que Brasil garantizara a Argentina. Que yo sepa, no lo ha logrado y quedó una conversación sobre el tema de que Brasil financie sus exportaciones a Argentina, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál es el problema de todo esto? 6 meses. El problema es mucho tiempo hacia adelante. El gobierno está empeñado, lo va a lograr, no lo sabemos. Además, es probable que lo logre parcialmente, y bueno, y veremos si eso es suficiente para calmar los mercados. Vivimos la 4ª crisis económico-electoral, vamos a sobrevivir, estamos acá, nos hemos quedado y vamos, pero tenemos que prepararnos para vivir momentos difíciles. Miguel, ¿le parece que abra a las preguntas? Sí, cómo no, doctor. Muchas gracias por esta introducción y por ponernos al tanto. Doctor, una pregunta. Usted habló un poco del gremialismo y la pregunta sería, en esta nueva etapa, ¿cree que los sindicalistas, el gremialismo, va a seguir teniendo un protagonismo tan importante como en el pasado, mayor, menor? Igual, ¿cómo lo ve con las distintas figuras? ¿Hubo algún artículo que decía que ya le están de alguna manera favoreciendo el voto a Massa? Por otro lado, usted dijo que las probabilidades de peronismo son bastante menores que de otros sectores. Me gustaría saber cuál cree que podría ser el rol del gremialismo. A ver, el sindicalismo no va a hacer nada demasiado distinto a lo que hizo siempre. Donde hay un cambio es en los movimientos sociales. Los movimientos sociales son una estructura de organización y poder que no estaba hace 20 años. Hoy movilizan más gente a la calle, los movimientos sociales, financiados del propio Estado, ¿no es cierto?, que los sindicatos. Hoy el sindicalismo pide bancas en el peronismo, pero está teniendo más bancas los movimientos sociales
que los sindicatos. El movimiento Evita se ha transformado en partido político y le disputa al peronismo tradicional la intendencia de La Matanza. Es decir, yo creo que la gran transformación en este campo es que ha surgido otra estructura social con objetivos políticos que con capacidad de disputar la calle al sindicalismo. Una parte de esos movimientos, digamos, tienen vasos comunicantes, ¿no es cierto?, lo de origen peronista, con el sindicalismo. Otra parte de izquierda, Partido Obrero, etcétera, etcétera, troquista, el bloque de Unidad Piquetera, que no la tiene. Entonces yo creo que este es el punto. Ahora, el sindicalismo yo creo que va a aprovechar los momentos difíciles que vienen para avanzar en sus objetivos sectoriales, que no son nuevos. Que sabemos que el eje de los objetivos está en la preservación y financiamiento de las obras sociales. No es un sindicalismo para hacer la revolución, es un sindicalismo para crecer, mantener o defender sus intereses. En la negociación con los sindicatos, y esto va a seguir igual, la clave son las obras sociales, ¿no es cierto? Y mientras tengan el manejo de esa estructura, van a seguir siendo un actor importante en lo político social. Gracias, doctor. Iba a dejar esta pregunta para el final, pero ya que usted mencionó esto que dijo Gerardo Martínez de la UOCRA, me gustaría cambiar un poco el rumbo de la charla y hacerle una pregunta que me interesa mucho su opinión. Usted sabe que muchas veces la política se aprovecha y intenta demonizar un poco a la figura del empresario y a veces incluso están mezclando a los empresarios de grandes corporaciones que muchas veces influyen en la política con los empresarios que son dueños de pymes, de pequeñas estructuras o medianas, que nada tienen que ver con esa envergadura de las grandes empresas. Y de alguna manera quisiera preguntarle si esto es parte de populismo o realmente es ideológico. ¿Y por qué no, digamos, en qué momento de alguna manera se va a sincerar si es que usted cree que es una ideología que viene de larga data, lo usan los sectores de izquierda, algunos peronistas, o realmente es una forma conveniente de alguna manera de sacarse de encima algún tema y poner en la cabeza de empresarios, ¿no? Gracias. Mire, yo le voy a dar otro enfoque. El empresariado no tiene tan mala imagen como tenía años atrás. ¿Por qué? Porque el resentimiento de la gente se canaliza hoy hacia la política, no hacia el empresariado. Años atrás no era así. Años atrás la gente enfocaba su resentimiento contra el empresariado. Hoy le enfoca hacia la política. Hoy tienen peor imagen los políticos que los empresarios. Peor imagen los políticos que los empresarios. Y esto es algo que hay que tenerlo presente porque es un cambio no menor. Ahora, entre empresario grande y chico, es decir, porque aún ha bajado el nivel de rechazo a las empresas grandes. Cuando pueden decir, empresa grande menos popular, empresa chica más popular. Entonces, digamos, son pocos lo que... veo un mejor clima respecto al empresario. Es como si la gente hubiera tomado cierta conciencia que el cierre de una empresa es algo muy negativo socialmente. En una crisis como la de hoy, y uno ve, bueno, los trabajadores, para mí, en general, acompañan. Encuentro sectores como el neumático, donde tienen un nivel de conflictividad, pero es excepcional. No la tenemos. Entonces ahora, la condena de la sociedad a la política lo ha dejado el empresariado en el segundo lugar. Más, la justicia. Tiene peor imagen la justicia que el empresariado. Esto hubiera sido impensable 10 años atrás, no digo 50 años. Entonces, este es el punto. Pyme, no pyme, bueno, algo que ya una vez conversamos. ¿Cuál es?
la pyme no tiene cultura asociativa. La pyme tiene bajo cultura de asociación, ¿cierto? Son muchos, pero cuesta mucho unificarlos, cuesta mucho movilizarlos, y este es el punto. Es decir, la pyme lo que tiene que hacer es un replanteo, reflexión, análisis de por qué esto es así y ver cómo lo puede ir corrigiendo. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, me alegro que lo ve como una tendencia de mejora en la percepción de la pyme por la población. Y es cierto que las estructuras chicas pymes les cuesta juntarse. Bueno, nosotros desde las cámaras lo notamos, pero bueno, creo que también hay una mejor adhesión últimamente, porque bueno, quizás la forma de informarse las pymes. Antes de pasar a la siguiente pregunta, doctor, y siguiendo con este tema, usted mencionó lo que dijo Gerardo Martínez, diciendo, si quieren hablar de la reforma laboral, que tanto quizás hace falta a la Argentina para poder generar mayor empleo y y menor desempleo y mejores condiciones, vamos a hablar, dijo, de la rentabilidad de las empresas, como si las empresas teniendo rentabilidad fuera algo malo, negativo, ¿no? La pregunta es, ¿cómo ve la representación, digamos, de las empresas o del empresariado o de la política industrial en Argentina? Porque en otros países hay muchísimo mayor representatividad, incluso a nivel legislativo. ¿Cómo ve en Argentina eso y qué chances tenemos? Si ahí también ha visto un progreso, una mejora, o todavía estamos muy atrasados. Una de las causas del cuestionamiento de la política es su falta de relación, de interacción, de representación con intereses reales de la economía y de la sociedad. Y esto vale para la actividad productiva y la industria, pero vale también para otros sectores de la sociedad que reclaman lo mismo, ¿no es cierto? No se ha avanzado mucho en la articulación de la política con el sector empresario, en los niveles empresarios intermedios y chicos, yo diría, de este punto. Yo no veo que se haya avanzado mucho en este sentido. La voz empresaria sigue siendo mayoritariamente la de las grandes empresas, grandes entidades, sigue siendo acá, y acá no se ha avanzado mucho. Quizás lo que tenga que analizarse del sector empresario intermedio, ¿no es cierto?, pymes, es cuáles pueden ser mis aliados, cuáles son los intereses coincidentes en lo social, económico e incluso político para avanzar, el rol de los municipios en este tema, en fin, creo que hace falta. Para mí se ha avanzado poco en este campo, pero hay mucho por hacer y se puede hacer. Gracias, Rosendo. Le paso la pregunta de Juan Carlos Merdiñán. Consulta lo siguiente: ¿qué papel puede tener el peronismo no kirchnerista, aparentemente encabezado por el gobernador Schiaretti, su proximidad con Pichetto y con el plan económico del economista Melconian de la Fundación Mediterránea? Bueno, a ver, son varias preguntas. El peronismo disidente, o peronismo anticá, yo creo que difícilmente tenga un papel relevante. Algunos dicen, le puede sacar 2 o 3 puntos al peronismo, pero guarda, también se lo puede sacar a Juntos. Es decir, alguien que vota por Schiaretti puede venir de los dos lados, ¿no es cierto? No necesariamente. Creo que el rol es marginal en este sentido. Y son proyectos diferentes con lo de Pichetto. Pichetto se ha incorporado Juntos por el Cambio y ya sigue ese camino. Schiaretti, bueno, se ubica en el tercer espacio con Urtubey, van a hacer una paso competitiva para generar, yo diría, movimiento, pero yo veo difícil que tenga un rol relevante. Es decir, que Schiaretti tenga más de 5 puntos, digamos, en la elección. ¿Y a quién se lo saca? Cuidado. Es como pasó con Randazzo en su momento en la provincia de Buenos Aires. Era un candidato que sumaba de los dos lados. Creo que
Schiaretti tuvo una gran oportunidad en el 2019 y la desperdició. Hoy la situación es, para él, es más difícil para jugar en el plano nacional. Gracias, doctor. Y hablando de los candidatos o de la oposición, eso que usted comentó al comienzo sobre Juntos por el Cambio, sabemos que en las elecciones anteriores esa estrategia, al menos, de ir por caminos distintos y luego juntarse, les había favorecido bastante. ¿Usted cree que esto que sucede ahora puede ser parte de la estrategia o realmente ve definitivamente yendo por caminos muy distintos y representando distintas cosas? A ver, ¿qué opina? Yo creo que el éxito, porque primero era, ¿no es cierto?, Cambiemos, Juntos por el Cambio, ha tenido distintas denominaciones. Pero yo creo que el éxito de Cambiemos fue juntarse, unificarse, ¿no es cierto? Ese fue el gran éxito, y sobre todo unificar el PRO con el radicalismo en 2015. Eso le dio dimensión nacional, ¿no es cierto? Pero creo que las diferencias que había en esa época eran entre pro y radicales. Esa estaba la diferencia, pro y radicales. Que aunque son muy distintos, era fácil de conciliar, se concilió. Ahora uno tiene el pro partido en dos, como mínimo, pero el radicalismo, hay un radicalismo que está con Larreta y un radicalismo que está con Bullrich. Es decir, los dos bloques se han dividido más ideológicamente que políticamente. Radicales y pro eran dos partidos, ahora ya, ¿no es cierto? Entonces los radicales de Mendoza, los radicales de Corrientes, están más cerca de Bullrich. El radicalismo de Jujuy, la otra está más cerca de Larreta, y está pasando. Entonces acá, creo que esto es lo que está pasando. El radicalismo, que podría ser un punto de unión, ha tomado parte en ese conflicto. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién va a ganar las PASO? ¿Bullrich o Larreta? Patricia, bueno, eso lo veremos, faltan 100 días, muchas cosas pueden cambiar, y esto es muy importante, porque si pierde Bullrich, una gran parte del voto de Bullrich se va a Milei. Tiene un efecto muy concreto, ¿no? Si Larreta, del votante de Patricia, gran parte se va a Milei si pierde Patricia. Y es un cambio, es una alteración importante. Crecen mucho las chances de Milei si Patricia pierde. Bueno, este es el punto. No es tan así, ¿no es cierto? Si Patricia gana, porque eso es lo que no le conviene a Milei, porque probablemente eso frene el traslado de votos de Juntos, ¿no es cierto?, a Milei. Y eso lo veremos. Yo creo que el clima político juega más a favor de Patricia que de Larreta. Pero veremos, ¿no es cierto? Faltan muchos días y muchas cosas pueden cambiar políticamente. Gracias. Hablando de Milei, doctor, quería hacer este paralelismo. Usted sabe que, bueno, ya usted comentó que obviamente está de moda esto de que los outsiders ya en el mundo occidental han tenido mucho éxito, caso Trump, caso Bolsonaro, que no venían de la política tradicional y bueno, quizás un poco a la gente le pareció atractivo, sobre todo a los jóvenes, y acá Milei no es excepción. Ahora, si comparamos un poco con lo que ha ocurrido repetitivamente en Francia, por ejemplo, donde digamos, la ultraderecha siempre ha llegado a posicionarse muy bien, pero a último momento, de alguna manera, pareciera que la sociedad francesa castigaba al gobierno, inclinándose mucho al voto de ultraderecha, pero llegado a la última instancia, se contenían y finalmente no ganaba ese partido. ¿Usted cree que Milei podría tener un poco esa situación también por su formato o puede realmente ser muy buen candidato? Mire, el problema es decir,
En Francia la política ha cambiado muchísimo. Hace 10 años, la política francesa se veía entre socialista y centro derecha, los republicanos. Y habían, yo diría, organizado la política francesa de la posguerra con De Gaulle en un campo y, ¿no es cierto?, y Mitterrand en otro. Bueno, esa política desapareció. Los republicanos han desaparecido, aparece un Macron que es otra cosa, ¿no es cierto?, y del otro lado los socialistas desaparecieron. Y ahí aparece otro eje, que es Le Pen. Ahora, guarda que Le Pen ha crecido elección a elección. En la última elección, ¿no es cierto?, claramente se ha transformado en una fuerza competitiva, ¿no? Nuevamente, ¿no es cierto?, competitiva. Entonces, la política francesa, en poco tiempo se desarmó el sistema político tradicional francés. Es decir, Milei puede ganar, puede perder, puede cometer errores, todo esto puede salir tercero, así como puede ser, porque al tener los espacios competitivos, en realidad cualquiera de los dos, de acuerdo cómo se combine, podría salir primero o tercero. Yo lo que digo es que la política francesa ganó mucho y cada elección que fue sucediendo, Le Pen fue creciendo, ¿no es cierto?, en cuanto chance. La última elección, en la segunda vuelta, estuvo cerca de Macron, estuvo 9 puntos más cerca que la elección anterior. Entonces, yo creo. Ahora, Milei también depende que haga y depende también el estado de rabia o bronca de la gente, porque guarda, es un voto emocional, no es un voto racional, y ese es el problema. Y creo que hasta ahora este tema, para mí, a ver, para mí hay una propuesta de Milei que es inaceptable desde todo punto de vista, que la educación no sea obligatoria. Que la educación no sea obligatoria. Si algo diferenció a la Argentina históricamente, por la ley 1420, 1885, la educación obligatoria, gratuita, ¿no es cierto?, y laica, es decir, que alguien proponga que la educación deje de ser obligatoria, como hizo la semana. Yo no sé cómo los competidores no usaron más ese punto, ¿no es cierto? No usaron más ese punto porque es un punto muy importante y para mí un error muy importante. Bueno, pero eso no le quita votos. ¿Cómo proponer que la educación no sea obligatoria no quita votos? Porque el voto es un voto emocional, no racional. Y porque quizás la oposición también no le da a ese tema la importancia que debe tener. La obligatoriedad, porque era, como decía Sarmiento en 1873, cuando era presidente, el problema de la educación es que quienes más la necesitan son quienes menos la demandan. Y quienes más la necesitan. Ese es el sentido de la obligatoriedad de la función. Pero entonces, claro, este es el problema. Si el voto deja de ser racional, lógico, útil y pasa a ser emocional, tenemos este tipo de situación. Tal cual. Al final el fanatismo, como es emocional, tampoco tiene racionalidad, ¿no? De alguna manera sostiene como lo que usted dice. Bueno, si hay algo no racional, es el hincha de fútbol. Es un sentimiento, una visión, ser de un club de fútbol, ¿no es cierto? Es bastante poco racional. Tal cual. Gracias, doctor. Vamos a hablar un poco de la política internacional, pero un poco lo que eso influye en la Argentina, porque también sabemos que de alguna manera el mundo ha cambiado. Me gustaría si puede hacer un poquito de algún pequeño resumen de todo lo que ve en la China, las consecuencias de la guerra, si presentan o no oportunidades para Argentina, si ya pasaron, si todavía es latente. Y bueno, y en general Latinoamérica también, con todos los vaivenes políticos que están tomando lugar, relacionado obviamente a Argentina, ¿no? Gracias. Voy a tratar de ser sintético porque es un tema amplio, complejo y me entusiasma. Pero
A ver, el 24 de mayo se cumplen 15 meses de la invasión rusa a Ucrania. Ninguna de las dos partes está en condiciones de definir la guerra en el terreno en el corto plazo. Es decir, ganar la guerra. Ninguna de las dos partes. Hasta ahora, el ganador para mí es China. El que ha sacado más ventaja, esto es China. Ni Rusia ni Estados Unidos. Es China. ¿No es cierto? Que ha sabido manejar con habilidad las ventajas económicas diplomáticas, ¿no es cierto? Las ventajas diplomáticas económicas que ha adquirido. Es decir, que el comercio, y sobre todo sacar la ventaja de las sanciones económicas que Occidente impuso a Rusia. Porque hoy todo el comercio de China con Rusia no se hace en dólares, y todo el comercio de India con Rusia no se hace en dólares. Es decir, hay una transformación que en el largo plazo, claramente para mí, favorece a China desde el punto de vista estratégico. El país que hay que mirar con atención es India. India hoy es la primera población del mundo, es el quinto PIB del mundo y es el cuarto gasto militar del mundo. Pero hoy son 1.400 millones de China e India. India ha pasado por decenas, pero en 20 años van a ser 1.800 y 1.400. India tiene una natalidad alta. China no, todo lo contrario, la tiene baja. Y India es la democracia más grande del mundo. En India vota tanta gente como en América Latina, Estados Unidos, Europa, sumado, y tiene una capacidad de interacción, ¿no es cierto?, con Occidente muy alta. No solamente el primer ministro inglés es indio, Nikki Haley, que es la republicana que enfrenta a Trump en las primarias, también es hija de indios. Quien maneja Google es hijo de indios. Quien maneja Microsoft. Y el presidente del Banco Mundial es hoy un sikh con turbante, que siempre usa turbante y que tiene la ciudadanía norteamericana. Eso con China nunca se vio, esa capacidad y posibilidad de eso. Estamos en un mundo que cambia en este sentido. Bueno, tenemos que, a ver, no quiero extenderme. ¿Qué es lo que está cambiando? Están cambiando 500 años de historia. 1492, los españoles llegaron a América, en 1498 los portugueses llegaron a la India. Eso inició el predominio global de Occidente. En 1997, 500 años después, los ingleses le devolvieron Hong Kong a los chinos. Y en 1998, Portugal le devolvió Goa a la India. Esto es sencillo. Es decir, el traslado del eje de poder, ¿no es cierto? Primero fue hacia Occidente y ahora se está yendo de Occidente. Eso no quiere decir que Occidente va a desaparecer, el eje de poder. No olvidemos que Occidente, Estados Unidos, ¿no es cierto?, Europa y América Latina, que somos el extremo occidente, pero occidente al fin, somos el 18% de la población mundial. Y que en 10, 15 años vamos a ser de 15, por el mayor margen. Entonces, este es el punto, ¿no es cierto? Vamos ¿no es cierto? Hay un traslado de eje de poder, eso nos lleva, hace conveniente que miremos el mundo en términos globales. Hoy uno toma nuestros primeros compradores en el mundo, está India, está Indonesia, está Vietnam, está Egipto y a veces Argelia. Aparte de China. Es decir, acá hay una transformación importante. América Latina es el extremo occidente, pero occidente al fin. América Latina tiene la oportunidad de ser una región puente entre el mundo desarrollado ¿no es cierto? y
y las zonas menos desarrolladas, pero que crecen más rápido, ¿no es cierto?, India, Asia e incluso de África. Nosotros lo tenemos como una cosa, ¿no es cierto?, muy fuera del centro del mundo, pero que va a tener una importancia económica creciente. América Latina no está en un buen momento, su tasa de crecimiento es baja para ser una región emergente, y tenemos un momento, de hecho, un país que es Brasil, que por magnitud, tradición, geografía, es el líder, como dicen los diplomáticos brasileños, benevolente, no es un líder autoritario, ¿cierto? Y yo creo que hay que aprovechar la oportunidad de poder ser una región puente, como desde otro punto de vista lo es la India. Es decir, entre Oriente y Occidente. Muchas gracias, doctor. Bueno, el público aparentemente está tan absorbido y entusiasmado con la charla que no está haciendo preguntas. Bueno, mientras alguno invitamos que haga sus preguntas, le pregunto lo siguiente, doctor. Hablando de lo que usted recién habló de aprovechar, independientemente de quién gane, ¿cuáles serían algunas de las cosas que usted cree que el nuevo gobierno debería modificar independientemente de dónde proviene para de alguna manera salir de esta situación bastante larga de, como usted mencionó al comienzo, de crisis política y económica que hoy tenemos ambas bastante profundas, ¿no? Bueno, yo diría, en lo institucional hay que reconstruir una justicia creíble. Esto es muy importante mirando a largo plazo, reconstruir una justicia creíble. Eso es fundamental. Segundo, tenemos que volver al concepto y la prioridad de la educación pública que tenemos a fines del siglo XIX. Esto es fundamental porque diría que es otro problema realmente muy importante, ¿cierto? En eso tenemos que, hay un gran problema mundial, hoy es más problema la desigualdad que la pobreza. Por eso la desigualdad está en Estados Unidos, en Alemania, en Francia. La desigualdad es el problema social más universal. La pobreza tiene distinta trascendencia o importancia de acuerdo a dónde estamos. Hay un problema claro que parece que es la corrupción, que es un problema que hay que mejorarlo, corregirlo, ¿no es cierto? Porque tiene mucho que ver con la legitimidad de la política. Una de las causas por la cual la gente, ¿no es cierto?, Milei habla de la casta y encuentra eco porque, ¿no es cierto?, la gente ve a la política corrupta, ¿no es cierto? Eso es otro tema que yo creo que tenemos que corregir. Y yo diría, ser consciente que la Argentina tiene alguna ventaja comparativa. Para mí la más importante es el campo científico-tecnológico, al cual no le damos la importancia que tiene. Argentina es uno de los 6 países del mundo que pueden exportar reactores nucleares de investigación. Argentina tiene la mayor capacidad en ciencia atómica y satelital, nuclear y satelital, de toda América Latina. Tenemos un reactor nuclear argentino funcionando en Australia desde hace 15 años. Y digo Australia porque es totalmente competitivo. Hemos ganado por una licitación para construir uno en Holanda. Bueno, es muy importante. Como esa es una actividad semiestatal, muchas veces no le damos la importancia que tiene. Pero eso demuestra que la Argentina, pese a su decadencia, que es grande en retroceso, mantiene bolsones de excelencia. Bolsones de excelencia que se los va a mantener, y eso hay que ponerlos en valor para salir del fatalismo que no tenemos solución. Gracias, doctor. Absolutamente cierto. El reactor 10, el R10 que se vendió a Holanda, que hace no mucho. Y también agrego a lo que usted dijo que también tenemos excelente nivel de profesionales
que se destacan en América Latina, no solamente en la parte científica, sino incluso en ingeniería, en arquitectura. Lamentablemente muchos van a buscar trabajo fuera de Argentina, lamentablemente, pero igual tenemos una base muy importante y ojalá que sigamos teniéndolo. Hago una pregunta acá de Fabián. ¿Observa usted algún líder o situación que sea capaz de definir una visión de país en un plazo de 20, 30 años, convocando a todos los interesados para constituir un plan y lograr el crecimiento? A ver, yo creo que si el líder no aparece por un golpe de suerte. El líder aparece cuando hay un Estado, en alguna medida en la sociedad, apto para seguirlo. En Argentina hay mucha gente inteligente, pero no logra articularse esto de otra manera. Entonces yo creo que lo que se trata es de crear desde fuera de la política, la universidad, el empresariado, los intelectuales, ¿sí?, ese proyecto de país que queremos, ¿no es cierto? Yo digo, es decir, Alvear y Sarmiento diseñaron un proyecto de país. Las obras completas de Sarmiento son 52 tomos, las obras completas de Alvear son 27 tomos. Pero el que lo hizo fue Roca. Sarmiento le daba importancia a la educación, pero Sarmiento fue 6 años presidente y no hizo la ley 1420, ¿no? Aunque fue presidente 6 años. El que sancionó la ley 1420 fue Roca en 1835. Y este es el ejemplo. Es decir, no se trata, y Roca cuando fue presidente, su primer periodo, hizo que el Estado publicara las obras completas de Sarmiento y que publicara las obras completas de Alberdi. Es decir, en ningún momento dejó de ocultar el reconocimiento a este pueblo. Este es el ejemplo, ¿cierto? Yo creo que hay que articular. El líder político no es el que inventa las cosas, el que sabe reconocer qué es valioso y posible y lo lleva adelante. Entonces, en las últimas décadas del siglo XIX, dos personajes intelectuales, ¿no es cierto?, que fueron, Sarmiento también fue político, bueno, que diseñaron un modelo, ¿no es cierto? Pero el que lo hizo fue otro, que fue Roca. El tema muy claro es la educación. Todos piensan que la educación lo hizo Sarmiento, no. Sarmiento propagandizó, ¿no es cierto?, impulsó, pero el sistema lo pone Roca. A ver, cuando Roca llega a la presidencia del 1880, por primera vez, agarra, crea el Consejo Nacional de Educación y lo pone a Sarmiento, que había sido el presidente no inmediatamente anterior, sino anterior, a presidir el Consejo de Educación. Y lo agarra al presidente inmediatamente anterior, que es Avellaneda, y lo puso como rector de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, Roca tomó los dos presidentes anteriores y lo puso, uno a cargo de la Universidad de Buenos Aires y otro a cargo de la educación primaria. Y los dos expresidentes, que eran figuras muy importantes, asumieron la tarea con toda dedicación, ¿no es cierto? Y ahí yo tengo un ejemplo, ¿no es cierto?, lo que es la articulación del poder. Es decir, Argentina tiene muchas capacidades, se trata de articular. El político no es el hombre que sabe todo. El buen político es que elige los hombres más capaces, más inteligentes de los proyectos y los lleva adelante. Gracias, Rosendo. Bueno, los americanos han sido exitosos haciendo eso, ¿no? Por lo general. Una consulta, usted como analista político, a ver cómo lo ve. Muchos de nosotros somos industriales y la verdad que Argentina tiene y tuvo aún más una buena matriz industrial, hasta envidiable, cosa que lamentablemente quizás ha sido deteriorado en los años, pero tenemos a un expresidente Carlos Pellegrini que dijo la famosa frase de sin industria no hay nación. ¿Qué piensa usted sobre el rol de la industria, no solamente de la economía en sí, la industria en la prosperidad y posible crecimiento de Argentina? A ver,
Primero, la Argentina históricamente fue, pese a que existe una imagen para mí distorsionada, fue un país industrial. Hay una imagen que dice la Argentina solo se dedicó a las vacas y el trigo. No fue así, no fue así. Pellegrini, que dijo eso, fue un presidente, que fue presidente 2 años en una crisis muy parecida a las que tenemos hoy, a las 4 que yo mencioné, y la supo manejar bien. Es decir, la Argentina ya a fines del siglo XIX tenía una industria significativa. Y a principios del siglo XX la tuvo también, y la primera fábrica de aviones fue en 1925. Es decir, la industria no ha sabido transmitir su propia historia. Y la historia juega un papel muy importante en lo que hoy se llama la narrativa. Es decir, las cosas tienen que tener su narrativa. Entonces ha sido importante, ha sido realmente importante, y la década del 40 lo fue, en los 70 también lo fue, ¿no es cierto? Con emprendimientos además como, ¿no es cierto?, Isomiza en la época de Frondizi, y después el aluminio, a principios había una preocupación industrial. Esa preocupación ha cedido, ha disminuido, pero en parte ha sido porque el sector industrial no ha sabido reactualizar su narrativa. Si yo quiero conseguir algo de la política, tengo que tener una narrativa para explicarme, ¿no es cierto? Y a la industria creo que le faltó en los últimos años o décadas, ¿no es cierto?, eso, una narrativa, una explicación hacia la sociedad y hacia la política. Gracias, doctor. Las últimas 2 preguntas, así ya cerramos la charla. Si bien esto ya de alguna manera yo le pregunté, aquí Carlos, mejor dicho, pregunta si el próximo gobierno es Juntos por el Cambio o Frente de Todos. ¿Qué habrá de nuevo? A ver, cuando uno lo pregunta así, es otra explicación de por qué existe Milei. Es decir, porque la pregunta planteada así es como decir, esto ya lo vi, a esto ya lo vi, ¿no es cierto? Explicación. Yo creo que no se trata de algo nuevo. Se trata de ordenar, articular y poner en valor nuestras capacidades, nuestras capacidades intelectuales y empresarias o económicas. No se trata de inventar algo nuevo, como el ejemplo que di. Roca no inventó nada, agarró los proyectos, los modelos que ya estaban, pero los llevó a la práctica. Y eso creo que es el punto. Yo cuando digo el tema nuclear satelital es muy importante para el futuro de un país, el acceso a las ciencias duras, como se dice. Bueno, pero esto no es nada nuevo. Tengo que hacerlo, tengo que ponerlo en valor. Más que inventar cosas, hay que poner en valor las que tenemos, ¿no es cierto? Yo creo que quizás pasa por ahí, ¿no es cierto? Y como dije, la justicia, lo institucional, la educación, en lo social, es un lugar común. Bueno, un lugar común que tengo que llevarlo a los hechos. Bueno, genial, muchísimas gracias, doctor. La última pregunta, más que pregunta, es lo que hago siempre con todos los invitados, de hecho usted ya un poco lo dijo en este último comentario, algunas palabras de aliento destacando las cosas positivas que tenemos en Argentina a pesar de todo, para aprovechar y un poco también para alentar a los empresarios y a los emprendedores de seguir adelante y no caer siempre en el vaso medio vacío, ¿no? Primero vamos a sobrevivir, ¿no es cierto? Hemos pasado momentos malos, difíciles, y estamos acá hablando del país, ¿no es cierto? Ese es el primer punto. Pero no voy a decir ninguna originalidad, pero el filósofo español Ortega y Gasset decía hace un siglo, o un poquito más de un siglo, que argentinos a las cosas. Decía, miren, los argentinos son gente inteligente, agradable, informada, ¿no es cierto?
pero tienen una falta de capacidad para resolver las cosas concretas. Bah. Y este me parece que es el punto, ¿no es cierto? La Argentina tiene capacidades, pero cuando enfrenta los desafíos concretos, ahí la cosa se nos desarticula. Yo a veces, creo que en alguna con la Cámara lo dije. Es decir, supongamos, ¿verdad?, que yo cuando explico la política me sale más o menos bien. Pero cuando trato de influir en la política me sale generalmente mal. Es decir, lo digo francamente, a mi experiencia. Si usted la ve la cosa clara, ¿por qué no va y se lo dice? Sí, voy y se lo digo. Lo hago, lo intento, pero fracaso. Entonces, la consigna de Ortega y Gasset: argentino a las cosas. Bueno. Muchas gracias. Tomamos ese lema, argentinos a las cosas. Ahí le paso la palabra a Onic para que lo salude y cerremos la charla. Muchas gracias. Y recuerdo al público que vamos a tener una charla, todavía no está la fecha definida, con Claudio Suchovicki y Augusto Darget sobre la parte de economía y finanzas. Así que bueno, doctor, muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes. Y Onic, por favor, para cerrar la charla. Gracias. Muy amable. Rosendo, la verdad que esta charla fue un lujo espectacular. Todo lo que tocaste es fantástico. Me encantaría que nuestros queridos políticos la escuchen. Le vendría muy bien para acelerar sus ánimos y ambiciones, que hasta avergüenzan en algún momento. Y realmente a vos te pedía, Miguel, que des algo positivo. Sí, tu visión de las cosas es muy positiva y posible, que alienta a que esto es pasajero y que bueno, y que vamos a andar, que es lo que todos esperamos que pase y que va a pasar, como dijiste al principio. Realmente te agradezco un montón todos los temas que tocaste. El comentario de que hay un señor famoso que no le importa la educación es para completar la tarea de los chicos que van a la escuela primaria y no aprenden a leer. Parece que esto está hecho por, no sé, por Satanás. Es una cosa impresionante, a mí me desespera. Así que te agradezco un montón tu charla, Rosendo. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense, buenas tardes a todos, gracias. Lilian.